Señor, te damos gracias en esta noche por estar reunidos otra vez, tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, para recibir tu enseñanza y tu conocimiento, porque es necesario conocer la historia de la iglesia cristiana. Y eso es lo que estamos tratando de enseñar a través de estas clases, todo el movimiento de la iglesia cristiana, desde que comenzó hasta este tiempo moderno. Y para eso hemos recorrido el libro de los Hechos, hablando de personas, hombres usados poderosamente para la predicación del Evangelio, para la expansión de la palabra de Dios y de reconocimiento de Jesucristo como nuestro único Salvador. De esos tres tenemos tres personas importantes que hablan el libro de los Hechos. Uno de ellos es el apóstol Pablo, conocido anteriormente de convertirse Saulo de Tarso. de convertirse en un hombre que pregonaba la justicia de Dios. Él era conocido antes como Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Pero ya como vimos la semana pasada, que estuvimos leyendo cómo se le muestra Jesucristo en el medio del camino, que él iba con cartas de persecución a los hijos de Dios para Damasco. Jesucristo se le enseña, se le demuestra, se le manifiesta y le dice que por qué lo persigue. Y él le dice, Señor, en ese momento se encuentra con Jesús y en ese momento él recibe la revelación de que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Que él perseguía a los hijos de Dios, a los cristianos en aquel momento, por no tener el conocimiento de que había un verdadero Salvador, que era Jesús. Él no reconocía esto, él pensaba y él defendía la doctrina de judía, o sea, lo que él había aprendido a los pies del gran maestro Gamaliel. Pero al tener este encuentro con Jesús, como lo hemos tenido muchos de nosotros, nuestro pensamiento y nuestra vida cambia completamente y él fue transformado y fue uno de los hombres más grandes que tuvo la iglesia primitiva, en la cual nosotros nos gozamos de sus escrituras para tener un conocimiento profundo del corazón de Dios y de la verdad del Evangelio. Este fue Pablo. Después tenemos una segunda persona muy importante para este tiempo de la iglesia primitiva, que fue, la explosión comienza en el año 35 hasta el 50, que fueron solamente 15 años de gran explosión que la iglesia cristiana se distribuyó a muchos lugares, a pesar de que no habían trenes, ni aviones, ni cosas que se movieran rápidamente. Simplemente era el tránsito de los hombres a través de un caballo, caminando o en un barco. Y se movió el evangelio en 15 años a muchos lugares a través del apóstol Pablo con sus tres misiones evangélicas, que vamos a verlo más adelante. Y también, Felipe también. Felipe también, hablamos de Felipe, que fue ¿a dónde fue Felipe? ¿A qué lugar fue Felipe a predicar el evangelio? ¿Quién se acuerda? A Samaria. Allí fue Felipe a predicar el evangelio. Después sale Pedro a predicarle a la casa de Cornelio. También hay un hombre importante que habla las escrituras, que es Jacobo, que es, se le llama después Santiago, que es el libro de Santiago, que es el medio hermano de Jesús por parte de madre. Bueno, por parte de padre, medio hermano, porque Jesús no tiene ni madre ni padre. Y este Santiago fue el dirigente de la iglesia en Jerusalén. Así que tenemos a Santiago en la iglesia de Jerusalén, tenemos a Pablo con todas las misiones, llevando el evangelio a muchos lugares, caminando por todo aquello, y tenemos a Pedro hablándole directamente a los gentiles, Allí en casa de Cornelio se hizo una predicación al pueblo que no era judío, que eran romanos y de otras descendencias que no eran judíos ni eran hebreos, y allí fue donde
se inauguró oficialmente la iglesia a los gentiles, o sea, al pueblo que no era judío. Fue a través de la predicación de Pedro en la casa de Cornelio que reciben el poder del Espíritu Santo, y eso lo estudiamos la semana pasada. ¿Qué significa gentiles y qué significa? Gentiles son aquellos que no son judíos. O sea, tú y yo que no descendemos de los judíos, que sepamos, somos gentiles. Así que esta iglesia fue fundada en la casa de Cornelio. En la historia de la conversión de Pablo fue una historia poderosa. También pasó algo que se explota, o sea que el evangelio comienza a esparcirse, y es después de la muerte de Esteban, salen los cristianos por temor de la persecución a diferentes lugares. Y ahí es como comienza la iglesia a moverse alrededor de toda aquella área. ¿Y cuál es el área? Bueno, el área, te lo voy a contar. Ay, se me quedaron no. El área está aquí. Empezaron a moverse la predicación del evangelio a diferentes lugares, a Samaria, Judea, Galilea, Fenicia, a Antioquia, a Salamina, a la isla de Chipre, a Panfilia, a Pisidia, a Listra, hasta Tarso, de donde era a Pablo, que era de Tarso. Él hizo todo este movimiento. Pero hoy quiero ir específicamente, después de darle un pequeño recuento de todos estos acontecimientos que ya los habíamos hablado anteriormente. Vamos a hablar ahora de la importancia de una iglesia, o sea, de una congregación o de un movimiento cristiano importante que fue la iglesia de Antioquía. Y para eso vamos a ir a los Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 11. Del 19 hasta el 30. Vamos a leerlo completico. Si tienen Biblia, pueden abrirla, y si no, pueden oír con atención lo que vamos a leer. Esta iglesia tiene una gran importancia, la iglesia de Antioquía. Y vamos a ver por qué. Vamos a estudiar por qué. Antioquía está aquí. Ahora yo les voy a enseñar. Hechos 13. Perdón, sí. Antioquía está aquí donde yo les señalo, aquí. A ver, espérate. A ver. Donde le puse aquí, donde están las dos flechitas estas unidas, aquí está Antioquía. Ahí comienza algo muy importante, y vamos a ver por qué. Antioquía está no muy cerca de Galilea ni de Judea, pero está en lo que se conoció para aquella época Siria, más arriba. No sé si lo puedan ver ahí. Aquí está Antioquía. Allí pasan cosas grandes. Y vamos a leer. Y dice así, Hechos capítulo 11, versículo de 19 al 30. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, acuérdense que comienza la persecución después que Esteban es abatido por los judaizantes, por aquellos religiosos de aquella época que no creían en Jesucristo, que no creyeron nunca en Jesucristo, en su crucifixión, en su resurrección. Acuérdense que en el año 35 hasta el 50 comienza esta expansión y esta persecución de la iglesia. Cuando la iglesia es perseguida, la iglesia se esparce. La iglesia es poderosa, igual que ahora. En los lugares donde hay persecución, ahí hay poder de Dios. Amén. En los lugares donde hay persecución, los hombres salen con un tremendo valor a predicar el evangelio. Y esto fue lo que pasó entre el año 35 y 50 después de Cristo. O Muy sea, importante que mantengan este parámetro. Del año 35 al año 50 es la expansión de la iglesia, como la iglesia sale después de la persecución.
Y ahí es donde estamos ahora. Dice, fueron 15 años de poder, 15 años de establecimiento de iglesia, de establecimientos de hombres poderosos para tener hoy la escritura que tenemos en nuestras manos. Vamos a saber por qué tenemos estas escrituras, quién las escribió. Fue en este tiempo, hermano, en el tiempo de la persecución. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban pasaron hasta Finicia, Chipre y Antioquia. Como le enseñé aquí, por la persecución, los cristianos pasan, sí, pasan de Finicia, que es este negro aquí, pasan de Finicia, Chipre y después pasan a Antioquia. Comienza entonces la expansión de la iglesia después de la muerte de Esteban por la persecución. Deme un minuto. Ok. Entonces salen estos cristianos a Finicia, Chipre y Antioquia, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Tenían temor. Entonces, nada más que le hablaban solamente a los judíos. ¿Por qué? Porque entraban en las sinagogas y hablaban la palabra de lo que era la palabra. ¿Qué ustedes creen que cuando dice hablaba la palabra quiere decir? ¿Cómo es? Evangelizaban. Hablaban de la muerte y de la resurrección de Cristo y del poder y del poder de esa resurrección para nosotros tener vida eterna. Y el cumplimiento de la promesa, porque habían estado esperando hasta ese momento. Y el cumplimiento de la promesa del Mesías que lo habían estado esperando por muchos años. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquia, hablaron también a los griegos. También se le anuncia aquí en Antioquia, aparte de los judíos, hay unos varones que no dicen el nombre, pero son hombres llenos de la presencia del Señor, que vienen de Chipre y de Cirene, eran otros lugares. Cuando llegan a Antioquia, también le anuncian el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la mano del Señor, o sea, el poder de Dios estaba con ellos y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Así que aquí en Antioquia también llega la palabra a los gentiles, o sea, a los no judíos. Llega la palabra y dice que un gran número creyó. Estos fueron unos varones que no se sabe el nombre de ellos, que llegaron de Chipre y que llegaron de Cirene, otro lugar. Es como ahora, unos varones que vengan de Hunte y otro de Kendall, y llegan aquí al sur de la Florida y empiezan a predicar del evangelio. No se sabe quiénes eran, pero eran hombres importantes porque ellos dicen que no pocos se convirtieron, muchos se convirtieron. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Quién está en Jerusalén? Allí está Bernabé y ahí está Jacobo. Ahí están. Entonces dice que enviaron a Bernabé a ver qué es lo que estaba aconteciendo en Antioquia. ¿Por qué? Porque de Antioquia viene algo muy importante. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos con propósito de corazón que permanecieran fieles al Señor. Porque era un varón bueno. Bernabé dice que un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí en Antioquia hay una explosión muy grande y muchos vienen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace falta que pase ahora. Que llegue el evangelio a algún lugar y sea así poderoso para que muchos vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos entrada a su presencia cuando partamos de este mundo. Es necesario que el evangelio se predique. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquia y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Entonces se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente, a los discípulos. Y entonces sucede algo muy lindo aquí y que por eso es que nosotros nos llamamos cristianos, que dice, y por primera vez, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. Así que la palabra cristiano, los seguidores de Cristo,
por primera vez son llamados, estos discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Aquí en Antioquia acontece este gran fenómeno. Por primera vez son llamados cristianos, los discípulos de Cristo. Así que nosotros tenemos el nombre de cristiano por esto que aconteció. Hay un micrófono abierto. Por esto que aconteció en Antioquia. Así que nosotros hemos adquirido ese nombre porque por primera vez en Antioquia se le llamó cristianos. Gloria a Dios. Ahora, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquia. Vienen entonces unos profetas también que estaban en Jerusalén. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, entra a entender por el Espíritu, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenían, terminaron a enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, el cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Así que en Antioquia, por primera vez se le llama a los discípulos de Cristo cristianos. Eso es un dato muy importante. Antioquia testificaban de Jesús como el Mesías en las sinagogas judías y muchos gentiles abrazaron esta buena nueva de salvación. Había gozo, había un gozo, un poder grande en esta iglesia. La iglesia de Antioquia también ayudaba a los pobres de Jerusalén. Se recoge porque anuncia a un profeta que vino de Jerusalén a Antioquia que en Jerusalén vendría una gran hambre y entonces comienzan a recaudar fondos para enviarlo para Jerusalén. Sus dirigentes y maestros eran hombres eminentes de la iglesia primitiva. Los dirigentes más prominentes de la iglesia de Antioquia salieron a una misión evangelizadora. No se oye, dice Larissa. ¿Qué? Larissa dice, no se oye bien. ¿Qué? Que no se oye bien. ¿Ustedes no me oyen? ¿Sí me oyen? Ok, Sí, te oímos bien. perfecto. Sí. Esto me va y viene. Ok, entonces aquí el internet. Ok. Gracias. Entonces dice, los dirigentes más prominentes salen a una misión a otras tierras, tanto para gentiles y como para judíos. ¿Quién sale de ahí? Pablo. Es el primer viaje. Vamos a Hechos capítulo 13. ¿Dónde es que está? En el 13 dice, primer viaje misionero. Ahí en el mismo Antioquia sale el primer viaje misionero de Pablo. ¿Y con quién sale Pablo? Sale con Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo, que dice aquí mismo en el capítulo 11, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así que la Biblia se atreve a llamar a través del Espíritu a un hombre bueno. Así que si la Biblia llama a un hombre bueno, es porque tiene que haber sido un hombre bueno. Bernabé también era un dirigente de la iglesia de Jerusalén. De Jerusalén, por eso a Bernabé le llaman para que fuera, cuando se convierten los gentiles, lo mandan a que mirara cómo era el comportamiento de los gentiles. Exacto. Ya tú pasaste el concilio, ¿no? Todavía no ha llegado. No el concilio No. de Jerusalén. Ahora la próxima. Bueno, está bien, entonces todavía es muy Entonces, aquí se comienza ya, sale de Antioquia el primer viaje misionero a diferentes lugares, como cuáles. Salamina, Pafo, la isla de Chipre, Antioquia, Equinoccio de Pisidia, Listra, Derbe y la Iconia. Todos estos lugares fueron visitados por Bernabé y por Pablo. Hermanos, fueron más de 2,000 y pico de millas, según la historia. 2,000 y pico de millas en aquella época, a caballito o a pasito, caminandito, como decimos nosotros, tiene que haber sido duro, especialmente porque había persecución, especialmente porque había muchos que no creían todavía y que muchos, como los judaizantes, que eran judíos religiosos,
no aceptaban el evangelio, no aceptaban que el Mesías ya había venido. Me imagino que ellos deben haber sido perseguidos. Si leen el libro de los Hechos, especialmente a partir del capítulo 13, van a ver todos los viajes, todo lo que acontece a Pablo y a Bernabé, que no voy a entrar en esos detalles. Ustedes deben de abrir la Biblia y leerla. Los dos misioneros tomaron también a un Juan llamado Marcos, aunque como decimos nosotros los cubanos, los dejó en el medio del viaje. Él no continuó. Parece que Juan, por sobrenombre Marco, era un hombre muy joven y a lo mejor no pudo sostener tantas dificultades que deben haber tenido el hermano Bernabé y Pablo en todo este transcurso. Dice que Juan Marco los abandonó. Y entonces una contradicción entre los elementos judíos y los gentiles cuando llegaban a las sinagogas. Había mucha contienda cuando llegaban con el verdadero evangelio, pero de alguna manera hubo un concilio en el año 50 en Jerusalén, porque Pablo regresa después a Jerusalén con Bernabé a hablarle todas estas cosas que estaban aconteciendo, porque en todo este viaje ellos recibieron mucha contradicción entre las reglas judías y lo que los gentiles deberían de hacer después de haberse convertido a Cristo. Los judaizantes, los que querían que los gentiles cumplieran con algunas leyes judías, y entonces viene una gran contradicción aquí, y entonces es que surge, como el pastor estaba diciendo, el concilio de Jerusalén en el año 50. Y este concilio de Jerusalén en el año 50 hizo una marca de la diferencia de tiempo. Así que ya llegamos al año 50. Ya Pablo pasó por las misiones, por la primera misión. Se movió por todos estos lugares, por Salamina, por Paso, por la isla de Chipre, por Antioquia, por Iconio en Pisidia, por Listra y Derbe en la Icoina. Todos estos lugares los recorrió Bernabé y Pablo. Pero pero capítulo 14, verso 1 y 2, se van a encontrar lo que ella está explicando. Échate para adelante. No, ahí me oyen bien, ahí me oyen. Yo lo hago. Me oyen, ¿verdad? Me oyen perfectamente bien. Entonces, tratamos siempre de la enseñanza, lo más importante es sobre la escritura. Cuando usted está aprendiendo la palabra de Dios, la Biblia, usted tiene que caminar sobre la escritura, porque es la escritura la que lo lleva directo a conocer la palabra de Dios y la verdad de Dios. Mira qué pasó ahí cuando llegan a Iconio. A ver, Teresa, lee capítulo 14, verso 1 y 2. Verso 1 y 2. Iconio es una de las ciudades en las que el primer viaje misionero de Pablo, que iba con Bernabé. Acuérdese que ya Juan Marco los abandonó. Así que se quedan otra vez Bernabé Y Saulo. y Saulo. Entonces dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hubo una batalla espiritual, porque acuérdense que esto todo es espiritual. Pero bueno, es una batalla espiritual manifestada manifestada físicamente a través de los que se oponen al evangelio. Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición, y la oposición lo primero que hace es tratar de romper la coinonía que existen entre unos y otros. Eso pasa en la familia, eso pasa en los trabajos, eso pasa en las escuelas, eso pasa en la esquina de tu casa, eso pasa adentro de la iglesia también. Entonces, ¿qué más pasa, pastor? Ahí es cuando ellos se quedaron un tiempo más allí para que la gracia de Dios y la manifestación, que es lo que dice en versículo 3 y 4, del poder de Dios se pudiera manifestar en ese lugar. Acuérdense que estaba saliendo algo que le llamaban que era una secta.
era algo que hasta por tantos miles de años, después de Moisés, se había mantenido una línea y se estaba rompiendo una línea del pacto de gracia. Y quien lo rompió fue Jesucristo. El mismo Dios rompe el pacto de gracia y El pacto de gracia. el pacto mosaico. Y entonces es cuando comienzan a haber cambios, cuando viene la renovación, cuando vienen los cambios, cuando viene lo nuevo, siempre va a haber oposición. Y entonces es cuando se empieza esta contradicción y este problema entre judíos que no creían y judíos que creían y gentiles que creían. Entonces comienza un problema muy grande entre ellos, y es que entonces es necesario, cuando va Bernabé y Pablo a Jerusalén otra vez, estar en el, o sea, hacer lo que es el concilio de Jerusalén. Se llama el concilio de Jerusalén porque entonces aquí se van a discutir qué es lo que estaba pasando, por qué los judíos, por qué los gentiles ahora que se habían convertido a Cristo, por qué no estaban haciendo los rituales que hacían el judaísmo. Y ahí es donde viene ahí es donde viene el concilio para poder llegar a un acuerdo a que los gentiles no tenían que judaizar, o sea, no tenían que seguir los rituales judíos, porque ellos no eran judíos. Ellos habían creído en Jesucristo, pero ellos no venían de la descendencia judía. Es la primera vez que ya vemos que hay una división dentro de la iglesia del Señor. Acuérdense de un principio que hablamos que Jesús es la cabeza y hay una sola iglesia, hay un solo cuerpo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que mucha gente por ahí le tratan de judaizar también usted. No sé si se ha encontrado cristianos que le dicen, pero ¿cuál es tu apellido? O tú eres Martínez. Los Martínez vienen de la tribu de Leví, de la tribu de no sé quién. Y entonces tratan de judaizarte. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con entonces, ¿cuál fue el propósito del concilio de Jerusalén? El concilio de Jerusalén fue establecer realmente que el judío que quería continuar, que quería continuar la cultura judía, ellos la podían mantener por el pacto de gracia. ¿Por qué? Porque el pacto de gracia. Pero ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto de Entonces, gracia? el pacto de gracia es la salvación a través de la fe. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Jesucristo muerto y resucitado. Todo lo que quita este punto delante de usted, del centro de la enseñanza, se convierte en un elemento sectario en lugares de sectas religiosas. Porque Jesucristo tiene que ser el centro de esta manera. Salvación por fe. El bautismo en agua es una manifestación que se hace de consolidar usted su fe. Usted consolida su fe en el bautismo de agua. Ahora bien, estos judíos querían que los gentiles se circuncidaran también. Hicieran todo el ritualismo que había existido desde Moisés hasta ese entonces. Entonces, ya Jesús, cuando murió, se habla muy certeramente que rompe el velo que nos separaba de la presencia del Señor, que ya no era necesario los sacrificios, porque ya Cristo había venido y era el último sacrificio que se iba a hacer para poder entrar a la presencia de Dios. Ya nosotros no tenemos que hacer sacrificio, ya nosotros no tenemos que hacer ritualismo, ya nosotros tenemos la entrada, el acceso al trono de la gracia, como dice Hebreos. Vamos allá. Vamos a ver qué es lo que dice Hebreos. Creo que es capítulo 4. Capítulo 4, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 16. Por este motivo vino Jesús a romper el ritualismo y a romper todo aquello que había separado al hombre de Dios, porque el hombre por sí mismo no puede llegar a Dios. Era Dios el que se tenía que acercar a nosotros. Y en la muerte y la resurrección de Jesucristo pasó algo maravilloso. Y es esto que vamos a leer ahora en Hebreos capítulo 10, versículos 16. 4. Perdón.
4:10. 4. Vamos a empezar en el 14. 4:14. Vamos a ver qué habla aquí la palabra. Es algo muy importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy, muy clavado dentro de nosotros. ¿A qué vino Cristo? ¿Qué fue lo que nos dio? ¿Qué nos proporcionó? Nos proporcionó salvación, definitivamente, y nos proporcionó la entrada al acceso de la presencia de Dios solamente a través de la oración en el nombre de Jesucristo. Ya nosotros no tenemos que hacer ritualismo, ya el tabernáculo ya dejó de existir, por eso no pueden encontrar el arca. El arca no se puede encontrar porque en el arca hacían los sacrificios y Dios no quiere más sacrificios, y que Dios la desapareció para que el hombre dejara de hacer sacrificio. Capítulo 11, Porque ya el sumo sacerdote, el único sacrificio, el que nos dio entrada a la presencia de Dios, ya había venido. Entonces dice así el autor de los Hebreos. Por tanto, en el 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesucristo es el gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, o sea, subió por este cielo que nosotros vemos, después fue al cielo universal ese que están los astros, las estrellas, que no se puede llegar ahí si no es por un cohete o un telescopio, y subió al tercer cielo. Hay 3 cielos. Así que dice que él traspasó los cielos. Él subió desde aquí, desde la tierra, y traspasó esos 3 cielos. Dice, traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. ¿Por qué? Porque tenía que comprobar cuál era la debilidad de los hombres. Por eso es que fue tentado en todo, para él poderse identificar contigo y conmigo, porque él es Dios y nosotros somos hombres. Entonces pasa todas estas tentaciones para poder él identificarse, a ver dónde está la debilidad tuya y mía, y él poderse compadecer de esto. Por eso es que fue tentado en todo sin pecar, para poderse compadecer de nosotros, para poder decir, ellos necesitan de un Salvador. Entonces dice, acerquémonos, aquí donde yo quería llegar. Fíjate lo que dice. Ahora él nos da acceso a acercarnos al trono de su gracia. Acerquémonos pues confiadamente, hermanos. Cuando nosotros entendemos esto, tenemos que tener confianza absoluta que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en oración, nos estamos acercando confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Cómo? A través de la oración. ¿Cómo? A través de la súplica. ¿Cómo? A través de la humillación. ¿Cómo? A través del ruego. Así es que nosotros nos podemos acercar al trono de la gracia. Ese velo que nos separaba a nosotros entre Dios y los hombres, Jesucristo en la cruz lo rompió, lo desapareció, y ya nosotros tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Hermano, esto es un gran privilegio que tiene la iglesia de Cristo, que nosotros podemos llegar espiritualmente a la presencia de Dios, y Dios nos puede oír nuestro ruego y nuestra súplica. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios sabe a través de Jesucristo que nosotros necesitamos alcanzar misericordia todos los días. Entonces, era necesario que este pueblo gentil y este pueblo judío que había vivido, gentiles que habían vivido apartados de Dios, no conocían a Dios. Con mucha idolatría. Con mucha idolatría. Y los judíos se habían convertido en idólatras. Ya no se acercaban a Dios de la manera que Dios quería. Entonces, Jesucristo en su muerte y resurrección rompe esto.
Y por eso es que empieza la contradicción cuando viene el evangelio a los gentiles, que los judaizantes, los que tenían este ritualismo, querían seguir con este ritualismo y querían que estos que habían llegado a la presencia de Dios continuaran con este ritualismo. Y Jesús no quiere eso. Él quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. No necesitamos intermediarios. Solamente necesitamos un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios para que cuando nos presentemos delante de Él, que no lo vamos a ver porque Dios es espíritu, pero Él sí nos ve a nosotros y sí oye nuestro clamor, nosotros recibamos de Él misericordia, como dice aquí, y el oportuno socorro. Entonces, realmente lo que está ocurriendo es algo muy interesante y que usted lo grabe. Aquí se está acabando el ritualismo. Ritualismo en aquel tiempo eran los judíos. Ellos querían mantener aquella línea que habían mantenido a través de Moisés. Ahora, el ritualismo en los días de hoy, porque es muy importante que estas clases usted la compare con los días de hoy. En los días de hoy hay ritualismo porque sí existen algunas sectas cristianas que quieren que usted entre en esa religiosidad y en el estereotipo, cómo te vistes, qué usas, qué te pones, qué te quitas, cómo te ves. Y realmente Dios nos cambia de lo más profundo del corazón. Ahora, esta fue una batalla constantemente del apóstol Pablo con esta gente tan rituales. De tal manera que si usted busca el capítulo 1 de Gálatas, y me gustaría que lo apunte, porque estas son batallas que usted va a librar ahora en adelante cuando usted predique el evangelio. Capítulo 1, a partir del verso 6, el apóstol Pablo, después de haber enseñado en Gálatas, a los Gálatas, tanta predicación de Cristo, se encuentra que se habían infiltrado esta gente, como se infiltran esos que te tocan la puerta y te dicen, te traigo las buenas nuevas de salvación, porque nosotros conocemos la verdad y porque un ángel bajó del cielo y me dio una revelación nueva, porque yo tengo una visión nueva, porque tenemos algo nuevo. Todas estas cosas es mentira. Aquí el único que tiene la verdad se llama Jesucristo. La palabra está aquí, la palabra de Dios. Aquí está la vida, está el Espíritu. Ahora vas a ver bien aquí en el versículo 6 en adelante cómo el apóstol Pablo se para firme con el pueblo de Galacia, que es como se llama realmente, pero le llaman la Gálata. Dice, estoy maravillado que de tan pronto os habéis alejado de aquel que os llamó en el capítulo 1 de Gálatas, verso 6 en adelante. Capítulo 1, verso 6 en adelante. Aquí Pablo ya estaba en contra de todos aquellos que religiosamente querían que los gentiles que habían conocido la verdad entraran en este ritualismo y en esta religiosidad. No, Gálatas está después de los Corintios, man. Sí, Antes. ante Efesios. Ustedes después, yo buscando para después. Sí, Gálatas y Efesios. arriba, arriba. ¿Gálatas quién? Efesios. 1 verso 6 en adelante dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado de aquel que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjate que de un principio él como que le deja caer, estás en un evangelio diferente. Ahora hace esta aclaración, dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir sea maldición. Ahora vuelvo y repito otra vez en el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco yo el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que muy importante estos versículos bíblicos, que no solo usted lo escriba, sino que usted lo ponga dentro de su corazón. Nada, absolutamente nada que usted tenga que hacer por obra, que le exija la obra de usted, como que usted tiene que salvarse, está mal. El que cree camina con Cristo. El que cree hace las cosas como dice la palabra de Dios, pero la hace para agradar a Dios.
La hace porque este es el manual de vida de los hombres en la tierra. Tan simple como eso. No, no porque me quiero salvar. No, es por amor a Cristo. El evangelio, hermano, es muy importante que usted entienda que es el amor de usted hacia Cristo en agradecimiento porque usted creyó que usted ha sido salvo por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Entonces, el Amén. hablar los Gálatas, más adelante vamos a hablar, vamos a ver cómo le habla a los colosenses, vamos a hablar cómo, vamos a ver cómo habla los filipenses, vamos a ver todas las batallas constantes que había en Corinto, en Corintios fue terrible. Los corintios se levantaron allí también hombres que iban en contra de Pablo, iban en contra de la enseñanza de Pablo. Por eso es necesario aprender la historia de la iglesia para que hoy tú sigas ese mismo curso y no te confundas. Por eso es necesario aprender cómo se movió el Espíritu Santo a través de estos hombres en los diferentes lugares que ellos llegaron. Empieza la iglesia en el Pentecostés y se inicia el movimiento apostólico de los diferentes apóstoles llevando el mensaje del evangelio. En la segunda parte viene la expansión de la iglesia, que desde el año 35 que muere Esteban hasta el año 50, que es el concilio de Jerusalén. Y ahora vamos a entrar en la tercera división de esta iglesia apostólica que comienza en el día del Pentecostés. ¿Se acuerdan? Allá es donde la iglesia de Cristo es iniciada. En aquel aposento alto, los 120 aquellos que recibieron el poder del Espíritu Santo y que salieron a hablar en diferentes idiomas por el poder de Dios a los que estaban alrededor de ellos, predicando a un Cristo muerto y resucitado, porque esa es la clave de nuestro evangelio. Un muerto, un Cristo, un Jesús muerto por nuestros pecados y un Jesús resucitado para nosotros tener vida eterna. Ese es el punto más importante del evangelio. Hoy, si podemos, ¿qué hora es? No, Ok, vamos a entrar ahora después del concilio, en la tercera división de esa iglesia que se inició en el día del Pentecostés. Primero fue el movimiento de los apóstoles. La segunda división fue la expansión por la persecución del año 35 al 50. Y ahora vamos a ver de 50 al 68 qué acontece en todo este tiempo a esta iglesia apostólica, a esta iglesia lavada por la sangre de Cristo. Pero deberíamos terminar, Teresa, sí, pero ahora empiezo con deberíamos terminar sobre lo que había quedado, las conclusiones que se sacó en el concilio. Sí, yo ahora voy al concilio, decisión. En el concilio vienen, acuérdense que viene el concilio de Jerusalén, es necesario que pasara porque como ya Pablo y Bernabé habían salido a predicar el evangelio a diferentes lugares, habían entrado a este conocimiento muchos gentiles y estos judíos que querían seguir con sus tradiciones, ellos querían que estos gentiles hicieran lo mismo, que se circuncidaran, que hicieran todos estos ritualismos y entonces que existe el concilio. El concilio se discute qué es lo que es bueno para los gentiles y qué es lo que no es bueno para los gentiles. Y el concilio sucedió en Jerusalén en el año 50 después de Cristo. Esta es la tercera, ¿verdad? Esta es la tercera división de la Iglesia Apostólica. La tercera división. El concilio del año 50 hasta el año 68, que fue el martirio o la muerte de Pablo. En este tiempo transcurren muchas cosas y vamos a hablar. Estamos en la persecución todavía. Todavía estamos en la persecución. Sí, en el tercer punto de la persecución. Después de la decisión del concilio de Jerusalén, ¿qué es lo que pasa en el concilio de Jerusalén? Explícalo, pastor. No, en el concilio había gente que se mantenía, que eran muy conservadores y querían mantener, como explicamos anteriormente, todas las normas que hacían los judíos, querían que establecérselo a los gentiles, pero llegaron a la conclusión de que no iba a ser así. Entre uno de los defensores
que era que sí judaizaba mucho, pero estuvo de acuerdo con Pablo y con Bernabé, fue Santiago. Santiago, que es el el hermano, medio hermano de el Jesús, que es llamado a Jacobo también. Jacobo. Ujú. Entonces determinaron que no, que los gentiles no tenían que por qué tomar los ritos De los judíos. No los tenían, judíos. no tenían por qué hacerlo porque ellos no habían nacido en esa línea ni tenían que hacer nada de lo que, sino simplemente creer en el Señor Jesucristo. Y ahora todavía, actualmente, todavía siguen Esa grupo, línea, esa línea. grupo tratando de judaizar Hay muchos judíos, al gentil. hay muchos judíos que son cristianos, que creen en Jesucristo, y si ellos quieren hacer Que son su, mesiánicos, judíos son mesiánicos. mesiánicos, que han creído en el Mesías, ellos quieren seguir su línea, pero ellos quieren también que los gentiles que creen en Jesucristo entren en esa línea también. Y te dicen Y- que si al apellido tuyo, Y no que nos si tú a eres, nosotros que no si, nos pertenece eso. palabras hebreas. Miren, hermano, esto es por amor, esto es por fe. Y el Señor no nos exige más que lo que exigen los hombres. Somos los hombres los que ponemos muchas más condiciones, ponemos muchas reglas. Y esto fue lo que pasó por lo que el Señor cayó por 400 años. Y en esos 400 años, los hombres hicieron todas las leyes que quisieron. Por eso Jesús dice que ni él entraban ni podían entrar. No sé. Ok, entonces entramos ahora en la tercera división de la iglesia apostólica, que es la iglesia entre los gentiles. Ya viene entonces llamamiento y el trabajo arduo de los apóstoles para predicarle a todos aquellos que no eran judíos. Ya había, muchos judíos habían creído, muchos no habían creído, pero ahora se tornó este trabajo arduo para los gentiles, aquellos que no eran judíos. Dios estaba en el asunto para que llegara el evangelio a muchos lugares. Entonces, la tercera división de la iglesia apostólica es desde el concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo hasta la muerte de Pablo en el año 68. Pero ¿qué sucede antes El concilio de Jerusalén. y después? Las muertes. Espérate, un momentito. Tú hiciste pregunta hoy, no estoy de acuerdo contigo. Sí, no tengo las preguntas. Pero había preguntas que había que hacerse. Sí, la primera pregunta, si quieren apuntarla, es ¿cuál es la tercera subdivisión del periodo de la Iglesia Apostólica? ¿Cuál es la tercera división del periodo de la Iglesia Apostólica? Ay, gracias. Disculpa, Esa es la primera pregunta. ¿cuál es la pregunta, por favor? Ok, ¿cuál es la tercera subdivisión del periodo de la Iglesia Apostólica? Subdivisión. Sí, subdivisión. Acuérdate que la Iglesia Apostólica comienza el día de Pentecostés, después viene la persecución de la Iglesia y después viene ¿Cuál es la tercera subdivisión de la iglesia? del periodo de la Iglesia Apostólica. Ok, del periodo. Ok. Periodo de la- Ya tienen la respuesta, ¿verdad? La pueden escribir la respuesta. Yo mandé las preguntas por WhatsApp para las personas que están en WhatsApp. Sí. Ajá. Sí, pero es que no. No, por el teléfono del trabajo no me entra Sí, muchas yo sé, cosas por yo sé. WhatsApp. Tienen que Ok. mandármelo directamente. Ah, bueno. Por Sí, texto. me lo puedes mandar por texto, pero me lo puedes mandar por WhatsApp directamente porque cuando tengo el teléfono de la oficina abierta me quita como todos los grupos. Tú Ya, sabes. ya. Entonces, Karen te lo va a mandar ahora mismo. Lo tengo en Ok. inglés y en español, yo creo. gracias. Sí, déjame mandarlo en inglés. Así. Ok, la primera subdivisión de la Iglesia Apostólica es la iglesia entre los gentiles, que es desde el Concilio de Jerusalén en el año 50 hasta hasta la muerte de Pablo. A ver, que tengo unos mensajes, déjenme ver.
Alguien los mandó ya en inglés. Hasta la muerte de Pablo. Esa es la tercera división. Mándale las preguntas a Jaylee. Yo no lo tengo ahí. Ah, ok. Yo te la mando, Jaylee. Yo tengo el grupo de church. No. Sí, no sé, no estoy segura. Ok. No. Entonces, ¿qué pasa después del concilio de Jerusalén? ¿Quién está en el concilio? Están Bernabé, está Pablo, está Jacobo, el hermano de Jesús, el medio hermano, que era el Santiago, que es Santiago también, ¿ok? Ahora, después del concilio de Jerusalén, la iglesia quedó libre para una obra mayor destinada a llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Por qué queda libre? Porque ya se ponen de acuerdo. Ya los gentiles no tienen que seguir los ritualismos de los judíos. Ya los judíos creían en Cristo, los gentiles creían en Cristo, pero los gentiles no tenían que hacer el ritualismo de los judíos. Entonces la iglesia queda libre para llevar el evangelio a todo el mundo. Y la segunda pregunta es, ¿con qué fechas y eventos comenzó y terminó esta división? Comenzó en el 50 y terminó en el 68. La muerte de Pablo. ¿Ok? Sí. Los gentiles entraron en el redil cristiano. Entraron en ese cuerpo de Cristo. Primero, ustedes saben que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y hubo un proceso para que entonces entráramos nosotros a recibirlo. Juan capítulo 1. ¿Ok? Y hubo un proceso. En ese proceso pasan todas estas cosas y comienza entonces el evangelio a expandirse por todo el mundo, por todas estas áreas que no eran judías. ¿Y qué era lo que caracterizaba a estas personas gentiles que creían sencillamente en la fe sencilla en Cristo y en una vida recta delante de Dios, sin someterse a ningún requisito ritualismo? Era la fe sencilla en Cristo y una vida agradable a Dios. Algunos judíos de la iglesia continuaban a la obediencia y a la ley judía. El campo de la expansión de la iglesia era el Imperio Romano. Acuérdense que la iglesia se comienza a expandir en el Imperio Romano. Ya estábamos de la estatua de Daniel, no sé si han estudiado ustedes o han oído, estábamos en el último imperio, en el romano. Ahí es donde comienza la iglesia cristiana, en el Imperio Romano. Los miembros eran gentiles y judíos, pero hubo un gran aumento en la iglesia gentil, en el pueblo gentil. Y una gran disminución. Y una gran disminución en el pueblo judío. En el pueblo judío. En esta época, del 50 al 68, esta tercera división de la expansión de la iglesia, los judíos comienzan a minorar en creer en Jesucristo y los gentiles comienzan a aumentar. Comienzan a unirse muchos gentiles a la iglesia de Cristo. Y entonces surgen tres personas importantes en este movimiento de dirección y de administración y de dirigir. El primero fue Pablo, el segundo fue Pedro y el tercero fue Jacobo. Jacobo era Juan, ¿no? No, Jacobo es Santiago. Digo Santiago, perdón. Jacobo. ¿Por qué? Porque Jacobo era el del concilio de Jerusalén. ¿Y por qué dos nombres siempre? ¿Por qué Saulo y Pablo? ¿Y por qué Jacobo y Santiago? ¿Por qué? Es que tenían un nombre judío y uno gentil. Y uno gentil. Por eso era Saulo de Tarso, Pablo, Juan, Marco, Santiago, Jacobo, Santiago, Pedro era Simón, Pedro. Pero tenía un significado también. Claro, tenían todo significado. ¿Por qué? Porque tenían un nombre judío, hebreo y un nombre gentil. En algunos casos, algunos casos era por ponerle el nombre hebreo y otros casos porque
Ustedes saben que cuando usted nace de nuevo, usted tiene una piedrecita con un nombre nuevo suyo. Usted no lo sabe, pero la escritura lo dice. Ahora bien, Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? Jacob. Ujú. Se llamó Israel. Jacob se llamó Israel. Su nombre que fue cambiado. Abraham. Así que en este caso era el nombre un judío y un nombre gentil. Ok, 3 hombres importantes en este movimiento del año 50 al año 68, que es la tercera división de la iglesia apostólica. En primer lugar, Pablo, viajero incansable. Hizo 4 viajes misioneros. Era un eminente teólogo. Supo sustraer el conocimiento y las verdades más profundas de Cristo, las riquezas profundas de Cristo, las supo sustraer y escribirlas para nosotros la iglesia. Así que el primer dirigente fue Pablo, un viajero incansable haciendo 4 viajes misioneros, fundador de muchas iglesias y un eminente teólogo. Y es importante ver que como cuando sale en el primer viaje misionero se llama Bernabé y Pablo. Pero ya después en el segundo era Pablo y Bernabé. Ajá, Pablo Pablo y el tercer viaje misionero, Pablo primero. Pablo toma control de las misiones completamente. Segunda persona prominente en esta época, en esta tercera división de la iglesia apostólica de 50 hasta el 68, con el martirio de Pablo, fue Pedro. Pedro encabezó la iglesia gentil también. Y también encabezó un tiempo la iglesia de Roma y murió allí. Pedro fue un hombre, un apóstol llamado por Jesús, que también aportó muchos libros para nosotros, 2 libros para nosotros, con muchas profundidades teológicas también. O sea, teológica es el conocimiento de Dios a través de sus escrituras. El tercero fue Santiago, el hermano más chiquito del Señor, que es Jacobo, cabeza de la iglesia de Jerusalén. Murió asesinado en el templo. Entre el templo y la puerta. En el templo. Ok. Santiago fue asesinado en el año 62 después de Cristo. Fue el primero de estos 3. El segundo fue Pedro en el año 67. 62 o 64. Pedro. El segundo fue Pedro. 62. Perdón, Santiago lo matan Santiago en el año 62. En el año 62, en el templo de Jerusalén. El segundo es Pedro, en el año 67 en Roma. Y el tercero que martirizaron fue a Pablo, en el año 68. En Roma también. Le cortan la cabeza. A Pedro lo crucifican boca abajo porque dijo que él no era digno de morir como Jesucristo, como su Señor, y lo crucifican de cabeza abajo. El primero que muere de estos 3, Santiago, en el año 64, en el templo de Jerusalén. Lo asesinaron. Posiblemente los judíos radicalistas. No, todos tampoco tienen. ¿Quién? Claro, tampoco tienen. Ok, yo te las mando, Caro, también. Déjame apuntarle a Carolina y a Jaylee y a Yamila, yo la mandé en ya, ok. Yeah, I got the ones from Karen. Thank you. Ok. Si quiere, una pregunta. ¿El asesinato de Santiago fue en el 62, 64? 64. I got... En el 62. En el 62, estoy confundida, en el 62, en el templo.
Ok, en el templo Y el de mismo templo. Jerusalén, right? En el templo de Jerusalén, En el right? templo de Jerusalén. Él era el presidente Ok. o el dirigente del templo de Jerusalén y ahí mismo lo mataron. Ok, y Pedro, ¿en qué año? Es que, disculpa, es que En el 67 en Roma. en 67 en Roma. Ok. Es Y, que y Pablo en el 68 en Roma también. En Roma, y fue crucificado como Jesucristo, cabeza abajo, ¿no? A Pedro. Y a Pablo Pablo en le cortan Pedro, su cabeza. Pablo tenía en el año 68. sí, Ok, había una muerte diferente para los romanos y para los judíos, o los que no eran romanos. Los cristianos que no eran romanos tenían que morían, o lo mismo lo crucificaban, que lo quemaban, que se lo daban a los leones. Por lo general, hacían un espectáculo muy hermoso los romanos en las harinas. Tomaban a toda la familia, del niño más chiquito a la niña más chiquita, hasta el bebé, a toda la familia la ponían juntos y soltaban unos leones hambrientos sobre ellos. Esa era la muerte que le daban a los cristianos que no eran romanos. Los romanos tenían más, había algo mejor con ellos, le cortaban la cabeza. Sí. Pablo tenía ciudadanía española. Romana. Era ciudadano romano. Yeah. Por eso es que él le dice a los judíos que que cómo le iban a juzgar, entonces ahí es donde los judíos los sueltan para Roma, porque no pueden tocar a un ciudadano romano. Por eso es que van a leer en el libro de los Hechos cuando lo sacan para afuera y le dan la libertad, vete, porque se dieron cuenta que él era un ciudadano romano. Entonces, tengo una pregunta para ustedes, a ver quién me la contesta. ¿Quién fue el mayor promotor o predicador a los gentiles de todos estos hombres que hemos hablado? no fue Pablo de Pablo. Pablo de Tarso, right? Sí, Pablo, exacto. Ah. Pablo fue el que mayor, porque él hizo 4 viajes misioneros y todos los lugares que fue eran llenos de gentiles. ¿Y quién fue el primero que le predicó a los gentiles? ¿Quién fue el primero que le predicó a los gentiles? Ya dimos la clase. Pedro a Cornelio. No. ¿No? No. Felipe. O Esteban. Felipe, ¿a dónde? ¿A dónde fue? Samaria, right? Samaria, que estaba ligado a los gentiles con los judíos. Y Ya que después, Sí, sabes que estuve haciendo mis propias búsquedas y estudié mucho sobre Pablo de Tarso. Sí. Lo busqué y lo estudié bastante profundamente gloria a Dios. sobre él. Qué bueno. Eso a mí me da alegría. Es bueno, hermano, miren, es bueno escudriñar lo que nosotros creemos. ¿Y por qué lo creemos? Porque no podemos creer en algo que no conocemos a veces, ¿no? Por fe creemos en Jesucristo, pero en esta iglesia que hemos sido instalados, nosotros tenemos que saber la historia de esta iglesia. Tenemos que saber cómo se movió el evangelio, quiénes fueron sus dirigentes, qué pasó en sus vidas, cómo murieron, qué hicieron. Pablo fue un hombre súper importante para los gentiles. Él tuvo 4 viajes misioneros, moviéndose alrededor de toda esa área, fuera de esa área, a las islas, aún llegó a Europa a predicar el evangelio. Sí, él escribió muchos artículos sobre la iglesia, sobre la iglesia cristiana. No, él escribió muchos libros. Imagínate que los últimos 13 años, los últimos 13 años del libro de los Hechos informan solamente la vida de Pablo. O sea, en los últimos 13 años que se habla aquí en el libro de los Hechos fue completamente la vida de Pablo. Habían otros misioneros, habían otros hombres, porque se mencionan algunas iglesias establecidas que no fue Pablo quien lo hizo. Entonces tuvo que haber sido algunos hombres importantes como aquellos que llegaron allí a Antioquia, que eran 2 hombres importantes que vinieron a predicar el evangelio, que era de Filipe y de Cirene. Tengo una nota aquí que tomé que dice que él fue, Saulo de Tarso fue, lo llegaron a llamar el apóstol de los gentiles. Sí, el apóstol de los gentiles.
Aunque Ujú. Pedro y Felipe fueron y le predicaron a los gentiles, Fueron los primeros. fueron los primeros, el apóstol a los gentiles fue Pablo. Y que dice que fue el primer fundador de muchas comunidades cristianas. Muchas, muchas, muchas. Muchas que- y a ver, Tengo otra pregunta para contestar. ¿Quiénes fueron los tres dirigentes principales de este periodo de la iglesia entre los gentiles, la tercera división de la iglesia apostólica? Ya los dije. ujú. Los Pedro, los tres dirigentes Pedro. Santiago y Pablo. y Pablo, exactamente. Pedro, Santiago. ¿En qué año murió Santiago? En el 67, ¿no? En el En 64. el 62. 62. Sí, tengo como 64. En el 62. Me grabé 64. Pedro muere en el 67 62. y Pablo muere en el 68. 68. 68. ¿Dónde es que muere Teresita, que está Perdón, ¿dónde es que muere quién? Pablo? En Pablo. Roma. En Roma. Pedro y En Pablo Roma. son Roma. Pedro y Pablo mueren los dos en Roma. Uno, Pedro crucificado boca abajo porque él dijo que no era digno de ser crucificado como su Señor, y Pablo le cortan la cabeza porque no lo podían crucificar porque era romano. porque era romano y a los romanos no se crucificaba. Era judío y era romano. Es increíble cómo saber estas personas cuán perseguidas fueron para poder llevar el evangelio al mundo entero, y sin embargo nosotros lo tenemos de la mano y nunca hacemos nada. Ajá, exactamente. O sea que la No gente me hables de esas cosas, que me pongo a llorar. Perdón, Lo que los romanos crucificaban, esa gente no eran romanos. No era romano. no eran judíos. Era judío. A era los de judíos otro- se crucificaban, a otro los lugar. romanos no se podían crucificar. Acuérdate que todo esto Había una está, ley. acuérdense que todo esto está aconteciendo en el Imperio Romano. Estaba el Imperio Romano Yo, Claudio. ahí estableciendo sus parámetros, Estamos hablando de los pies de la estatua que vio Nabucodonosor en el libro de Daniel. y que Daniel lo explica. Ok, ya son las 9:30, creo que ya hemos terminado. Para la clase que viene vamos a hablar de los viajes de Pablo, primer viaje, segundo viaje, qué pasó, algunos datos importantes en estos viajes, y entonces ya casi estamos terminando pues la iglesia apostólica con sus tres divisiones, y entraremos en la edad sombría, en la edad sombría de la iglesia, que fue del martirio de Pablo Del 68 al 100, al a la muerte del apóstol Juan en Efesios, no, creo que hasta el 300. hasta el 100, hasta Juan. Esta es la edad sombría de la iglesia, y que es la cuarta división de la de iglesia apostólica. la sí. iglesia Y apostólica, ahí comienza después el segundo periodo. la persecución. Bueno, entonces hemos terminado por hoy. Dios me los bendiga, Dios me los cuide, y que toda esta información quede en sus corazones En la cabeza. y en la cabeza también, dice mi hermana Karen. Dios me los bendiga. Nos vemos entonces el próximo miércoles o el lunes para oración para la gloria de Dios. Amén. Dios me los bendiga.